Filipenses capítulo 4, mis hermanos, hemos estado allí ya en lo que va de estos 2 meses, en el libro de Filipenses me refiero, y ya estamos a punto de finalizar. Hicimos una oración recién en la canción que cantamos, y yo espero que todos hayamos entendido la letra y que lo que hayamos dicho haya sido sincero, pidiéndole al Señor que nos acompañe día a día, pidiéndole al Señor que sea Él quien nos guíe y que en su momento nos reciba en la eternidad. A mí a veces me preguntan que por qué hablo tanto de la muerte y la eternidad, porque ahí vamos a pasar más tiempo que aquí, así que debemos preparar. El versículo 8 de Filipenses, capítulo 4, lo leímos hace un momento, dice: por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. A mí me impresiona la última frase, y les voy a adelantar el final, porque Pablo está diciendo: imítenme a mí, y no es la única vez que lo dice, ahí lo vamos a ver. Ahora, una de las canciones que cantamos decía: envíame a mí, y desde aquí yo les digo que no es lo mismo pedir que nos envíe a cuando ya nos envía, es diferente la situación. Ahora, cuando nosotros le pedimos al Señor que Él nos envíe, nosotros tenemos que ser conscientes que cada paso que demos, no solamente Él nos está viendo, sino todo nuestro alrededor nos está mirando. Por consecuencia, debemos ser dignos de imitar. Y vamos a estudiarlo más a profundidad en un momento. Quiero recordarles que unos sermones atrás, yo no estuve aquí la semana pasada, estuve arriba, pero seguramente pasaron por el versículo 2 y 3, donde encontramos un problema en la iglesia. 2 mujeres, Evodia y Síntique, que estaban discutiendo, y Pablo le dice que tengan el mismo sentir. ¿Y cuál sentir? Bueno, Filipenses capítulo 2 dice que es el mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo igual a Dios no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Y ese es el sentir de todos nosotros. El hermano Marcelo comentaba acertadamente el miércoles que mirar a los demás como superiores a nosotros mismos es el principio de la humildad. También Pablo habla sobre el libro de la vida. Amén. Un término para nosotros que yo creo que es esencial. Es donde están escritos, espero yo, cada uno de nuestros nombres, y donde el Señor va a pasar lista el día que vayamos con Él. Así que es un término muy importante, y dice que la gentileza de ellos sea conocida por todos. La gentileza de los filipenses debe ser conocida por todos. En este caso apliquémoslo a nosotros. Cuando venía del metro vi una parte de la iglesia haciéndole arenga a la gente que estaba corriendo la maratón. Vi por ahí a mi suboficial mayor llevándole café a su compañera de insignia. Y la gentileza queda en evidencia, porque es parte de nuestro testimonio. Y Pablo termina con una maravillosa bendición en el versículo 7, y dice: y la paz de Dios, que sobreabunda a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una bendición, es una promesa. La paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Y ahora qué hacemos? Porque ahora ¿qué hacemos? Ya tenemos la salvación. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí que la paz de Dios va a guardar nuestra mente y nuestros corazones. Miren, a mí me pasa aquí como en el libro de Apocalipsis. Yo tengo un problema con la gente que lee el libro de Apocalipsis y solo determina las fechas y cómo van a suceder las cosas. Y yo le pregunto: ¿y qué vamos a hacer mientras tanto viene el Señor? Porque también hay para eso. ¿Qué se hace mientras tanto? Usted cree que viene mañana, que viene pasado, que viene de noche, que viene de día. Ya, pero ¿qué hacemos mientras lo esperamos? O mientras Él nos llama, porque no sabemos qué va a pasar primero. No sabemos si lo recibiremos acá o en la eternidad futura. Pero lo recibiremos. Ahora, entre tanto Él llega, ¿qué debemos hacer? Y es de lo que Pablo se ocupa. Miren cómo dice: por lo demás, es decir, bueno, ya tenemos la bendición, ahora, ¿qué debemos hacer? Y modifiqué un poco acá, dice:
pensar en todo lo que es verdadero, porque él empieza a dar una lista de características y al final dice, en esto pensad, es decir, hay que pensar en cada una de estas cosas. Pensad en todo lo verdadero. Ahora, ¿sabe usted qué me preocupa de esto? No es cómo pensar en eso, me preocupa qué es lo verdadero. ¿Y sabe por qué me preocupa qué es lo verdadero? Porque en la sociedad en la que hoy vivimos, mis hermanos, todo es relativo. Hoy vivimos en una sociedad donde todo es relativismo. Es mi verdad, es tu verdad, yo tengo mi verdad, otro tiene su verdad. ¿Y sabe qué pasa con ese relativismo? Uno a uno van yendo al infierno porque no conocen la verdad. Le voy a contar sobre una verdad. Juan 14:6. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es una verdad absoluta. Jesús no es una de las soluciones, Jesús es la solución. Hermano, la iglesia no puede comprometerse con relativismo y con subjetivismo moral. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. El día que la iglesia caiga ante el relativismo, se acaba todo. Se acaba todo. Así que bienvenido, está en un buen lugar. Está en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este púlpito queda grande porque algunos de los que por acá han pasado han defendido la verdad siempre. Y queda grande. Pero esta es la iglesia del Dios viviente. Le voy a dar otra verdad. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. La Biblia es verdad, mi hermano. De Génesis a Apocalipsis. Los que me conocen saben que me gusta un poco la historia, la geografía bíblica y todo esto. Y a veces leo la alta crítica y es dura con algunos versículos. Pero yo creo que el Espíritu Santo ha guardado este libro hasta el día de hoy. Y todo lo que está escrito en él es verdad. La Biblia es verdad. Es nuestro fundamento. Ahí estamos nosotros levantados. Y no estoy hablando de cosas triviales, estoy hablando de verdad que salva almas. De verdad que lleva al cielo. De verdad que limpia del pecado. De verdad que calma el sufrimiento. De verdad que te va a ayudar en tus situaciones difíciles. De verdad que le dice a los jóvenes cómo deben comportarse para una vida de éxito en el Señor, estoy hablando claramente. De verdad que nos dice a nosotros los papás cómo criar a nuestros hijos. De verdad que le dice a los diamantes, a nuestros preciosos diamantes, cómo vivir esos años que les quedan para bendecir la iglesia. La Biblia está llena de verdad, es toda verdad, no hay una mentira en ella. Usted camina arriba de la Biblia, nunca va a pisar en falso, mi hermano. Le voy a dar otra verdad. Este bebé cree en el único Dios verdadero. Juan 17, Jesús en su oración final, es uno de mis capítulos favoritos, sobre todo cuando el Señor dice, no solo te pido por esto, sino por los que creerán por ellos. Es decir, Jesús oró por usted, ¿sabía eso? Juan capítulo 17, no solo por los que estaban ahí, sino por los que habrían de creer, por estos que estaban acá. Y usted tuvo que haber creído o por Mateo, o por Marcos, o por Lucas, o por Juan, o por Pedro, o por Pablo. Porque ahí se inspiró el que le predicó a usted. No hay más. Dice Juan 17, estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2, le has dado potestad sobre toda carne, que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y seguramente se va a preguntar, ¿hay más dioses? Sí los hay. Desde pequeño me enseñaron a escribir al Dios de la Biblia con D mayúscula y a los demás con D minúscula para diferenciarlos. Pero hay dioses en este mundo.
Hablábamos en los varones sobre la contaminación que hay dentro de la fe. Y hay gente cuyo Dios es su dinero, su posición social, su cargo, su orgullo. Ese yo creo que es más peligroso porque no se puede cuantificar. Y entre otras cosas. David dijo en el Salmo 25:5, encamíname en tu verdad y enséñame. Entonces, hermano, ¿tenemos la verdad? Crea que usted tiene la verdad. La Biblia afirma sobre sí misma que es la verdad. Jesucristo afirma sobre sí mismo que Él es la verdad. Y el Señor afirma sobre sí mismo que es el único Dios verdadero. No titubee ni un segundo. No será avergonzado. Avergonzados serán los mentirosos. Porque su mentira tarde o temprano se descubre. Nuestra verdad tarde o temprano se va a descubrir. En el infierno no hay ningún ateo, créame. Ellos se dieron cuenta, tarde, pero se dieron cuenta que lo que decían los locos de la esquina de TVB con Osa, de Osa con Bilbao, era verdad. No sé si hay alguien que nos visite hoy, pero por primera vez, pero si está acá hoy, yo le aseguro, doy fe, de que lo que tratamos de hacer todos los que pasamos por acá es sacar al Dios de la Escritura y mostrarlos a ustedes. Pero la iglesia cristiana, la iglesia bautista, se ha caracterizado históricamente por no imponer lo que se debe aprender. La iglesia bautista, la iglesia protestante, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica en general, se ha encargado de darle a la gente la opción de investigar por sí mismo. De hecho, no sé si usted sabe, pero las tasas de analfabetismo previo a la reforma eran terribles. Y después de la reforma todo el mundo aprendió a leer, todo el mundo aprendió a escribir para que indagara en su escritura la verdad. Si hay alguien que nos visita por primera vez o tiene duda de lo que estoy diciendo, yo le invito a leer la escritura, sin prejuicio, sin llegar con la actitud de decir Dios no existe, yo voy a probar que Dios no existe, aunque si lo hace así también puede ser que crea, porque algunas de las mentes más brillantes dentro de la religión cristiana han entrado así, entre ellos Josh McDowell, por ejemplo, o Francis Collins, el padre del genoma moderno. Él quiso probar que Dios no existía, científico de la NASA, y terminó creyendo. Así que le invito a leer la Biblia. Y usted, mi hermano, que ya cree, que viene regularmente, esta es su teoría. Yo pensaba esta mañana y yo decía, ¿hay posibilidad quizás de que alguien en su profesión o en su vida de fe pueda ejercer sin conocer la teoría? Quizás la hay, pero no va a ser lo óptimo. Debemos conocer la teoría para llevar bien la práctica. ¿Cómo se comporta usted como a Dios le gusta que se comporte si no conoce los criterios de Dios? Y esta es la segunda parte. Hay que llamar las cosas por su nombre. Hay que conocer cómo Dios llama las cosas para nosotros, compartir esa mente de Cristo, pensando como Cristo se llama la enseñanza de hoy. Sigue diciendo, todo lo honesto, esto es lo venerable, lo digno de honor, todo lo justo, esto se refiere a lo que es correcto. Miren esta nota que conseguí, dice, el creyente debe pensar en armonía, con el parámetro perfecto de la santidad divina. Así debe pensar el creyente. Cuando nosotros vemos el tema de justicia, nuestra justicia no es la justicia que ve el mundo, es la justicia como Dios la ve. Y así debemos mirar nosotros las cosas. Les voy a dar un ejemplo práctico. Primero voy a terminar de leer el párrafo. Dice, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Miren, en estos días estaba viendo las noticias y un periodista decía, tenemos que estar todos de acuerdo, decía el hombre en la noticia que estaba dando, de que los criminales son malos. Y los panelistas que tenían, bueno, pero es que hay que definir criminal, hay que definir maldad, hay que definir crimen, hay que definir robo, pero ¿qué estamos hablando? Si yo creo que de toda la Biblia lo más fácil de entender son los mandamientos. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio. No hay que tener una maestría en hebreo para entender eso. Hoy en día se pone en tela de juicio qué es eso. Y lo triste del caso es que eso ha permeado a la iglesia, en términos generales me refiero.
Hay iglesias que hacen campañas, por ejemplo, pro derechos humanos, que cuestionan qué es robo, qué no es robo. O incluso toman en cuenta la causa del robo para justificarlo. Hace un par de semanas conversé con uno de los niños de la escuela dominical y él me decía: tío, ¿y si robamos para darle a los pobres? No. Obviamente en su inocencia, y es aceptable viniendo de ellos están aprendiendo, están creciendo, y para eso estamos, para enseñarles. Yo pensaba en la película Robin Hood, o en el libro, lo han visto, lo han escuchado, ¿no? El hombre le robaba a los ricos para darle a los pobres. ¿Sabe usted que era Robin Hood? Un ladrón. Él no era un héroe, era un ladrón. Igual de ladrón que el rey a que él robaba, que aumentaba los impuestos, y era igual. Solamente que el rey usaba su investidura de rey y el otro usaba el arco y la astucia que tenía. Pero los dos eran ladrones, igual de ladrones. Pensaba también en las causas de divorcio, de separación de pareja. He escuchado personas decir: no, es que él no me prestaba, o ella, no me prestaba atención, me arrojó a los brazos del otro o de la otra. Y usted es muda o mudo. Usted no pudo decirle: vamos a arreglar esto, ¿qué pasa con la atención? Ahí ve usted que es el pecado que mora dentro de nosotros lo que provoca estas cosas, no la falta de atención. No, porque es que antes de que tuviéramos 2 hijos y trabajáramos los dos, hacíamos todo juntos. Claro, ahora tienen 2 o 3 hijos, deudas y cosas que hacer, y no va a haber la misma relación. Antes eran 2 nada más, es lógico que cambie. Pero nosotros romantizamos eso, la sociedad romantiza eso. Y sale la amiga inteligente y: déjalo, amiga, te mereces algo mejor. O viceversa. Salen los amigos y lo dicen. Algunos de ustedes que se codee con gente no creyente sabe que es así. Entonces eso permea en la iglesia. La sociedad, lamentándolo mucho, muchas veces entra dentro de la iglesia cuando debería ser al contrario. Nosotros deberíamos estar entrando allá constantemente. La mentira, mis hermanos, la mentira es otra cosa también. Mentiras piadosas, medias mentiras, medias verdades, diplomacia le llaman algunos. No, no le digas eso porque hay que ser más diplomático. Ya estoy de acuerdo, hay que tener, sean tus palabras sazonadas con sal, dice la Escritura, no vamos a llegar de frente a lastimar a la persona, pero las verdades hay que decirlas, porque si no somos mentirosos y ya. Y miren que son pecados que son constantes en la vida de cada quien. Hermanos, hace tiempo hablé con el Señor me ha dado varios buenos maestros en la vida. Yo le doy gracias a Dios, en la vida en Cristo. Muchos buenos maestros, grandes maestros. Algunos saben que son mis maestros, otros no, otros yo los escucho nada más calladitos y aprendo de ellos. El que ha sido mal alumno he sido yo, pero los maestros han sido buenos. Y uno de ellos me decía que la vida cristiana no se trata de dejar de hacer. Tenemos el concepto equivocado de que la vida cristiana es dejar de hacer. La vida cristiana es dejar de ir a fiesta, la vida cristiana es dejar de tomar licor, la vida cristiana es dejar de andar como el mundo anda. No, hermano, la vida cristiana se trata de lo que usted ahora puede hacer porque ha creído y ha sido libre. ¿Sabe qué podía hacer usted antes? Pecar, 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 pecar y pecar. No podía hacer más nada que eso. Ahora, para que usted pueda hacer todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero, debe creer en Cristo y tener libertad para poder hacer esto en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, todo el capítulo nos habla de esto, de la libertad que ahora tenemos en Cristo. Es para que lo anote y lo lea en su casa. Todo lo que es de buen nombre, sigue diciendo el versículo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, invirtamos nuestro tiempo pensando en cosas buenas. Lo comentaba con los varones, lo repito acá. Alguien dijo que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan el nido. Mire, si usted anda por la calle, está expuesto a ciertas cosas.
está expuesto a imágenes, a conversaciones, a audios. Hoy en día está viendo sus redes sociales y de repente aparece una desgracia en la pantalla. Y usted no puede evitar eso. Nosotros no podemos evitar codearnos con la sociedad en la que vivimos. Por ahora, cuando el Señor venga por nosotros, alabado sea Él. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Tener la mente de Cristo. ¿O Cristo no andaba también entre pecadores? La diferencia entre claramente la divinidad de Cristo y nosotros es que Cristo vino a cumplir su plan. Él sabía cuál era su meta, hablando de la maratón. Él vino a los 10 kilómetros. Él no vino ni a 42, él vino a los 10. A cumplir lo que se le había pedido. Pongamos nuestra mente en eso. A cumplir lo que se nos ha pedido. Siempre pongo este ejemplo. Heme a mí, envíame a mí, decíamos, y uno pensando en China, allá en Corea del Norte, ¿no? Que yo sí paso con 10 Biblias para Corea del Norte, póngame a mí para que vean. Y tu vecino no tiene ni idea de cómo se llama tu iglesia o de que vas a la iglesia. Pensemos como Cristo, tenemos misiones, evangelizar, vivir en santidad, llevar una vida que sea de testimonio. Esas son misiones que podemos cumplir, no necesitamos ni siquiera pasaporte. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 16, hablando del pecado que revolotea por allí. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y miren, la última canción que cantamos da relación a esto. Lo que dice atraído y seducido es la imagen de los peces yendo tras la carnada. También el salmo que dice, Él me librará del lazo del cazador. ¿Recuerdan ese salmo? Yo siempre me imaginaba un cazador persiguiéndonos con un rifle o algo así cuando leía. Y resulta que las trampas del enemigo, del pecado, son sutiles. Es atraído y seducido, como la carnadita que está flotando ahí en el agua, esperando que el hambre o que las ganas de comer del pez hagan su trabajo y muerda el anzuelo. El lazo del cazador, ¿sabe cómo se traduce en hebreo? Algo como el lazo pajarero. Se abre un lacito en el piso, se pone comidita y cuando el pajarito viene, cayó en la trampa. Así trabaja la tentación en nuestra vida. Nosotros podemos ver las imágenes. No nos gustaría, pero hay que verlas. Chocamos con ellas en la calle, en donde sea, un comercial, en donde sea. Conversaciones que no debemos escuchar. Comentarios que no debemos escuchar. No podemos controlar la boca y la mente de los demás. Pero ahí debe comenzar mi lucha. En términos militares, es mi primer anillo de seguridad. Si pasa de ahí, ya estoy en peligro. Ya estoy en peligro. Yo siempre pienso, José ¿sabría lo que la mujer de Potifar estaba tramando? ¿O no sabría? Porque conociéndolo como lo conozco, a mi hermano José hubiera corrido antes. Termina diciendo Pablo en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced. En primera instancia, el canon bíblico no había sido cerrado. Por lo tanto, Pablo no le iba a decir a los hermanos en Filipenses, mire, vayan a CLC y compren la Biblia RBR 1960, que no. El testimonio que él tenía era el de él y las cartas que había escrito, entre otras cosas. Pero no es la única vez que Pablo pide eso. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. También lo repite en Filipenses 3:17, hace un par de semanas atrás lo pasamos por allí. Él dice, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y yo pensaba cuántas veces en mi transitar cristiano
He escuchado gente que dicen, es que yo no sigo hombres, yo sigo a Dios. Y uno dice, uy, qué espiritual. Pero resulta que a esa persona alguien debió haberle predicado. Yo supongo que en su iglesia el que pastorea es un hombre. No creo que el Señor venga todos los domingos a enseñar. Físicamente me refiero. Hermanos, nosotros tenemos un llamado a predicar el Evangelio, un llamado a mostrar el cambio que Cristo ha hecho en nosotros. Hay un refrán por ahí que dice, predica, 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 y cuando ya hayas predicado suficiente, entonces habla. Y se refiere claramente a nuestro testimonio. Algunos se lo atribuyen a Agustín. Yo creo que Agustín no dijo eso, porque he leído algunas cosas de él y no creo que creyera eso. Pero aquí hay, no sé si lo notó, hay una combinación de lo que nosotros debemos saber, lo que nosotros debemos pensar y lo que nosotros debemos mostrar a los demás. Nosotros debemos saber que la Biblia es verdad. Debemos saber que Cristo y Dios son verdaderos, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que es la tercera persona de la Trinidad y que cohabita con nosotros y nos guía en nuestra vida y nos da poder y nos da gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Eso debemos saberlo. Debemos pensar con la mirada de Cristo. Mirar las cosas como Cristo las miró. Mirar el pecado como Cristo lo miró. Mirar al pecador con ojos de amor como Cristo lo miró. Sabiendo que nunca en la vida se iba a reconciliar con Él si no creía en el Hijo de Dios. Y por último, tenemos el llamado de mostrar con nuestro día a día cómo es Cristo. Ayer hicimos un ejercicio con los jóvenes. No sé si en el tercer piso hay una mampara que es como un espejo, la que da hacia la cordillera. Y en la noche solo se ve lo de adentro, no se ve hacia afuera. Y cuando miramos todo hacia allá, le digo, miren, ¿ustedes quieren ver cómo ven a Cristo la gente que está fuera de la iglesia? Miren ahí. No sé quién de los jóvenes dijo, si somos nosotros. Claro, somos nosotros, exactamente. La gente que está afuera ve a Cristo en nosotros. ¿Y qué Dios quiere usted presentarle a la gente de afuera? Hay un llamado, hermano. Empecemos a pensar bíblicamente y vamos a vivir bíblicamente.